Buenos días. Bien, ahí se escucha. Dios les bendiga en esta mañana a todos. Bienvenidos. Si alguien quiere hacerse adelante, aquí hay sillas o allí también. Por si llegan de pronto más hermanos, porque en la parte del lobby no hay ahora en este momento sillas habilitadas. Bien. Vamos, y quiero invitarles a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Bien, ya se ubicaron en el libro. Amén, ya se ubicaron en el capítulo. Amén. Bien, ahora nos vamos a ubicar en los versículos de esta mañana. Bueno, vamos a enfocarnos en los versículos del versículo 3 al versículo 11. Claro que para poder comprender un poco mejor la lectura y el pasaje y tener un poco del contexto, vamos a leer desde el 1, pero me voy a centrar del 3 al 11 en esta mañana. Bien, ¿lo tenemos? Bien, dice la palabra del Señor así. Quiero que estemos en ella con atención. Sabemos que es ella la que nos invita y nos enseña a crecer espiritualmente. Es el recurso que Dios nos ha dado para conocerle. Así que les invito a que estemos atentos con sus Biblias. Si alguno no tiene Biblia, puede pedir una prestada o hacerse al lado de un cristiano. Y él le dejará leer su Biblia porque ha sido reformado, cambiado, transformado. Bien, capítulo 37, versículos del 1 hasta el 11, pero me centraré del 3 al 11. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Esta es la palabra del Señor, en la cual hacemos bien en acercarnos con reverencia y respeto hacia ella, que es inerrante, infalible y digna de ser oída por todo hombre sobre la faz de la tierra. Oremos.
Padre, te damos a ti en esta mañana la gloria por tu infinita misericordia, por tu gran bondad, porque tu amor es excelso, es maravilloso, es glorioso, Padre. Que siendo nosotros pecadores, hayas enviado a morir a tu unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos de una eternidad en condenación. Damos gracias, Padre, porque nos permites hoy despertar con el temor tuyo en nuestros corazones y el deseo de congregarnos para adorarte. Ahora, Padre, te rogamos que por medio de tu palabra seas hablando a nuestros corazones, seas instruyéndonos aún más a ser semejantes a Cristo. Que el señorío, su reinado, sea sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Que tu voluntad, que está decretada en tu palabra, que está descrita allí, sea por obra en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, y oramos para que tu Santo Espíritu sea ministrando en tus muchas, edifica, tu palabra exhorta. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén. Bueno, sabemos que estamos en tiempos donde la historia lo resalta una vez más y aún nosotros nos encontramos siendo testigos actualmente de cómo al hombre le cuesta obedecer, cómo al hombre le cuesta tomar la voluntad de Dios y aceptarla, ¿no? Tanto es así que hoy en día ellos crean sus mismas leyes, ellos crean sus mismos decretos, ellos crean sus mismas palabras, las que desearían reemplazar por las que están aquí y han pasado por lo largo de la historia. Y somos nosotros aún testigos de una sociedad y una humanidad así. Pues bien, parte de lo que veremos en este relato es lo que resalta mucho y muestra mucho lo que es la sociedad actual, lo que es el hombre actualmente. Por eso, si leíamos los primeros versículos, nos vamos a dar cuenta que se está hablando de la historia de Jacob. Y he titulado este sermón Mucho más que sueños. Mucho más que sueños es lo que encontramos en estos versículos. Entonces, en nuestro sermón anterior, el domingo anterior, el último sermón hace 15 días sobre Génesis, capítulo 37, donde solamente nos centrábamos en 2 versículos, veíamos de qué manera se inicia en contraste al capítulo 36, donde se habla de la genealogía de Esaú. Ahora viene el autor de este libro, que es Moisés, hablándonos de la historia de la vida o de la familia de Jacob. ¿Sí? En sus 2 primeros versículos se nos mostraba la aparición de un nuevo patriarca. Ese nuevo patriarca ahora será José. Y acompañando a ese nuevo patriarca comienza a ser un abanico para mostrarnos, y de cierta manera más adelante en el capítulo 46 mostrarnos la genealogía de Jacob, muy diferente a cómo comienza la genealogía de Esaú. De Esaú comienza describiendo todos sus hijos y sus nietos y sus 20 y algo de jefes y reyes que habían allí en ellos, en esta familia, en esta genealogía. Ahora, a diferencia de esta, en la de Jacob, ¿sí?, se va a enfocar el lente solamente en un personaje, que es José, que es el nuevo patriarca, de quien se va a estar hablando por 14 capítulos más adelante. Todos los capítulos que terminan ya con Génesis, uno de los protagonistas y en algunos principales va a ser José, si es que no es el principal allí, en todo este número de capítulos. Eso lo podemos encontrar allí. Además de esto, por medio del autor se menciona y se centra su atención y nos la hace centrar en José, un joven quien será el nuevo patriarca, como lo describe acá, y también, como se dice, es el personaje por el resto de la Biblia.
de este libro de Génesis en la Biblia, porque no solamente de José se va a hablar aquí en este libro, también de él escucharemos que se habla en el libro de los Hechos, de quien se dice que tenía ¿cuántos años? 17 años, como un contexto para colocarlos a todos, 17 años, para entonces trabajaba y tenía ciertas responsabilidades dentro del hogar, aún siendo tan joven. 17 años ya cumplía con responsabilidades dentro de su casa. Ayudaba en el hogar, apacentaba las ovejas, versículo 2, si ustedes lo ven allí, si me siguen allí en este contexto, ¿sí? Y en ese pastoreo de ovejas lo acompañaban 4 hermanos, los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, ¿sí? Son los 4 que le acompañan allí. Bien, ¿qué más podemos decir? Ambos, obviamente, estos dos grupos de hermanos que estaban allí, los hijos de Zilpa y los hijos de Bilha, eran las concubinas, ¿no? Recordemos que las hijas de Jacob fueron Lea y fue Raquel. Bien, decíamos de José que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, o hay mucho paralelismo con él. Sí, por hacer referencia, hablábamos de muchas cosas y circunstancias que tuvo que vivir José, pero que al igual también las podemos ver muy similares a las que tuvo que vivir siglos después el Señor Jesucristo. ¿Sí? No voy a entrar en detalles pero hay mucha similitud entre ellos. Nuestro hermano Efrén en esta mañana en Apocalipsis mencionaba el siervo sufriente, pero el siervo reinante. Jesucristo fue el siervo sufriente y también fue el siervo reinante. Bien, tanto es así el paralelismo y las similitudes que hay entre José y Jesús, que Arthur W. Pine, un comentarista bíblico, dijo que él encontró 111 similitudes. Imagínense, otro teólogo también y comentarista encontró 121 similitudes entre José y Jesús. Yo solamente mencioné el domingo anterior, el sermón anterior por cuestiones de tiempo 8, de las tantas que hay. ¿Sí? Entonces ahí las podríamos estar observando, vamos a verlas rápidamente quizás. Dice, las similitudes que él tenía, encontrábamos que ambos eran odiados por sus hermanos, ¿sí? Ambos eran objeto del amor paternal. José era el hijo amado y Jesús es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. La afirmación que ambos hicieron de poseer una misión superior fue rechazada por sus hermanos. Ambos tenían una misión, ambos fueron rechazados. Y aquí ya vamos un poco de pinceladas en lo que vamos a estar hablando hoy. Los hermanos de ambos conspiraron para darle muerte. Fueron vendidos. José fue muerto intencionalmente y simbólicamente. El Señor también fue, ¿cierto?, crucificado, aunque Él entregó su vida. A Él no se la quitaron, Él la entregó. Ambos llegaron a ser bendición para los gentiles y se unieron a una esposa gentil. José, como también el Señor Jesucristo con su iglesia. Bien, eso es algunos de ellos, no daré textos, ya lo hicimos. Y eso podemos ver, nosotros veíamos tan solo 8 similitudes de tantas que hay y que nos van a surgir en medio de este estudio de este personaje que ahora toma tanta fuerza, este nuevo patriarca. De José dice James Montgomery Boyce lo siguiente, un teólogo también y pastor americano en su tiempo, muy centrado. Decía lo siguiente: él fue amado y odiado, favorecido y abusado, tentado y confiado, exaltado y humillado. Sin embargo, en ningún momento en la vida de 110 años, José parece no tener los ojos puestos en Dios ni de confiar en Él. La adversidad no hizo soportar su carácter. La prosperidad no lo arruinó. Él era el mismo en privado como en público. Era un hombre verdaderamente grande. ¿Ven?
Las riquezas, lo que a veces daña el corazón de muchos, las tuvo José y no lo dañó. Fue odiado, como a veces nos odian muchos, cuando decimos algo que no cae bien, pero sin embargo, el Señor también lo odiaron. Y sin embargo no dejó de confiar en Dios y de seguir haciendo lo que Dios le había demandado. Bien, como dicen coloquialmente, no somos moneditas de oro. Así que fue odiado, ¿sí? Tuvo riquezas, y me gustaba la última parte citando a este hombre. La prosperidad no lo arruinó, él era el mismo en privado. Algo que debe ser en nosotros también clave. Nosotros debemos ser los mismos en privado como en público. Porque el carácter del hombre se prueba cuando verdaderamente está a solas y con la luz apagada. Ahí verdaderamente se ve el carácter de un hombre. Cuando tiene que luchar con su yo carnal. ¿Por agradar a quién? A Dios. Fue el mismo en privado como en público, era un hombre verdaderamente grande. Bien, esto como preámbulo, y de esta manera vamos a comenzar a caminar por nuestros pasajes y nuestros versículos en esta mañana. Entonces, el primer anunciado es un amor predilecto. ¿Qué es lo que encontramos? En el versículo 3 al versículo 4, un amor predilecto, un amor diferente, un amor que no es igual al amor hacia los demás. Y el texto nos dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Lo primero que se nos dice acá es que Jacob, que ahora se llama y ahora va a estar siendo llamado Israel, Jacob ya no el mentiroso, el engañador, el suplantador, sino ahora Israel, el que pelea con Dios, el que vence con Dios, el que persevera con Dios. Esto es lo que significa Israel. Entonces ahí va a estar allí. Lo primero que se dice ahí es que amaba a José más que a todos sus hijos. Vaya problema, ¿no? Cuando uno lo aman más que a otros, o cuando no somos los amados. También suele pasar. Aquí está entonces José siendo el amado. Había un sentimiento especial por José por parte de su padre, a diferencia de los demás. ¿Cuántos hermanos tenía José aquí? 11. 11. Una mujer y 11 hermanos. El último Benjamín, ¿no? Y Dina. Así se completaban 13 hijos, de donde salieron 12 naciones, 12 tribus. Bien, ahí vamos entrando. Entonces, ¿nos dice la razón o no nos dice la razón? El texto es claro, ¿no? Él nos va a decir por qué amaba más a José. ¿Por qué lo amaba más? Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Vaya, en su vejez. Esa es una razón importante. Algo que no es extraño para los padres de edad avanzada, ¿sí? Que tienen hijos a esa edad. Siempre ellos van a acaparar todo el amor de ellos. Cuando un padre tiene un hijo ya a una mayor edad, es diferente aún su crianza con los primeros. ¿Sí saben por qué? Porque su amor ha madurado. Sus afectos, sus emociones, sus reacciones han madurado. Y sin embargo aquí hay un afecto mayor por José. No nos dice el pasaje más, nos dice que fue porque lo tuvo en su vejez. Y es más, también nos dice algo: los padres pasivos por lo general tienden a favorecer a los hijos más fáciles de criar, más nobles. ¿Quién no quiere más al que es noble, al que le obedece, al que usted siempre cuenta con él? Esto no es un secreto, ¿verdad? Siempre ellos van a inclinar la balanza más que el rebelde, aunque toda regla tiene su excepción. Así que no es fácil favorecer a los hijos. Es más fácil favorecer a los hijos fáciles de criar, y se hace aún muy difícil lidiar con hijos difíciles de educar. De manera que un padre pasivo tendrá a inclinar sus afectos especiales hacia su hijo obediente. El texto no nos dice, y hago el paréntesis, de que esta sea otra razón.
pero es muy probable por lo que se conoce de José. José le interesaban y le iban a interesar las cosas espirituales. Otra razón más de por qué tal vez él tenía un lugar especial en el corazón de Jacob. ¿Saben cuál era? Que era el hijo de la amada de José, Raquel. Todas estas cosas, aunque no están descritas ahí solamente en su vejez, sin embargo yo creo que fueron importantes para que él ocupara un lugar especial en el corazón de este hombre. Jacob tenía 11 varones y aquí parece favorecer al que era más dócil de tratar, el más obediente tal vez, ese que estaba allí incondicionalmente. Aunque no lo dice el texto, recordemos que además fue el hijo, entonces, que tuvo ¿con quién? Con Raquel. Matthew Henry dice lo siguiente: aunque José era el favorito de su padre, no fue criado ocioso. No aman verdaderamente a sus hijos aquellos que no los ocupan en los negocios y trabajos y cosas que requieren esfuerzo. ¿Qué tal esa? Es así. A veces pensamos que amamos más porque les colocamos menos carga, pero aquí se dice de José que al igual que David era un pastor de ovejas y estaba pastoreando ovejas, capítulo 2. Y a veces tendemos a esto, ¿no? Al que más consentimos, menos tarea le damos. Pero José se nos dice que está trabajando. Continúa el autor diciendo lo siguiente: con buena razón se dice que mimar a los hijos es echarlos a perder. Los que han sido educados para no hacer nada, es probable que sean buenos para nada. Imagínense. Proverbios, y esto que dice aquí este autor y teólogo Matthew Henry, puritano, tiene que ver con lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Y el énfasis está aquí: mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esto sucede muchas veces cuando se consiente y no hay una correcta corrección, no hay una correcta reprensión o amor hacia ese hijo. Va a tender a avergonzar a su madre. Bien, pues este no es el caso de José, ¿no? José no va a ser así. José es diferente. Esto es parte de lo que dice el comentarista, respaldado por la palabra del Señor. Ahora, ¿qué hace José? ¿Qué hace Jacob? José es pastor, Jacob lo ama más, lo ha tenido en su vejez, y esa manera de mostrarle su amor también es muy evidente. Es tan evidente que Jacob toma a José y le hace una túnica especial, una túnica de colores. Esto sería visible, ¿no? José no podría pasar como cualquier niño desapercibido en medio de la aldea o en medio del lugar donde estaban. Porque algo había diferente en ese niño que no tenían los demás. Bueno, jóvenes, ahí tiene 17 años, que no tenían los demás. ¿Y qué era? Su vestuario, su túnica de colores. Era una túnica que simbolizaba realeza, por eso iba a ser diferente a los demás. Esa túnica, aunque se habla mucho de ella y de los colores y se enseña en la escuela dominical, esa túnica demostraba cierta y apuntaba hacia una realeza. No solamente esto, era una expresión hebrea para referirse a una túnica que era demasiado larga y que tenía mangas. Y bueno, ¿y eso para qué? ¿Y qué sirve eso de información? Pues bien, sirve de información porque a los que trabajaban duramente, a los que trabajaban fuertemente y a los del común, sus túnicas eran diferentes, eran hasta la rodilla y no tenían mangas. La de José sí era diferente, demostrando así y evidenciando el afecto que tenía Jacob por este joven. Con esto de sin mangas y más corto en la túnica, los empleados, los trabajadores podían moverse más fácilmente y ser más ágiles. Por eso esa expresión allí. Así que en algunas expresiones, en algunas expresión hebrea, se dice que cuando se habla de colores tiene que ver con manga larga y un vestido o una túnica larga.
Tercer punto también, expresaba la intención de que Jacob daba la preeminencia a José sobre sus hermanos. Esto hacía a José como sobreveedor, como superior delante de sus hermanos. Imagínense, ¿quién lo iban a querer así? Cuando el papá le daba, o el padre, esa posición, por medio de su vestuario, por medio de su aprecio. Bien, entonces hasta ahí podemos ver lo que se describe en el versículo 3. Ahora viene el versículo 4. ¿Qué produce esto en sus hermanos? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. De esta manera el afecto de Jacob quedó completamente al descubierto, ¿no? No había cómo ocultarlo. La preeminencia a José sobre sus hermanos quedó también allí vista, y el afecto hacia José, por supuesto, y no es sorprendente entonces que los hermanos que sintiesen disgustados, disgusto, ¿sí? No estaban tranquilos por la relación de José, muy diferente con la de su padre a la de ellos. No debemos, sin embargo, olvidar que este hogar, ¿cómo era? Era un hogar disfuncional. El hogar de Jacob, a pesar de ser un patriarca, era un hogar disfuncional. ¿Qué lo hacía disfuncional entre varias? Tenía 4 mujeres, 2 concubinas, 2 esposas. ¿Sí? Por una había trabajado 14 años. La primera fue engañado, que fue Lea. Luego trabajó por Raquel 14 años, 7 y 7, 7 por Lea, y ya como lo hemos notado allí. Así que es un hogar disfuncional. ¿Qué más se ve en ese hogar disfuncional? Se ve 4 mujeres, se ven celos entre ellas, rivalidad al darle hijos. Ahora yo le voy a dar un hijo, ahora Dios me ha dado un hijo, y se ve la rivalidad allí. También se ve la venganza, se ven los celos, lo dije, rivalidades. A esto hay que sumarle, de este hogar disfuncional, un padre pasivo. ¿Recordábamos que hablábamos un padre pasivo? Pues bien, aquí está, era parte de ese hogar como estaba. No corregía correctamente, tal vez era bastante blando y dejaba que las cosas pasaran. Dejaran que las cosas pasaran. Ejemplo de esa pasividad de Jacob. Demuéstremelo, hermano Hugo, bíblicamente. Cuando Dina es deshonrada, él estaba en silencio. Simeón y Leví vengan la deshonra de Dina, y Jacob se interesa más por lo que iba a causar dentro de la sociedad o dentro del entorno que lo que habían hecho ellos. Un padre pasivo. Rubén comete incesto con su concubina, que era Bilha. ¿Y qué hace Rubén? ¿Qué hace Jacob? Nada. No se describe que haya una reacción de corrección o de llamado de atención hacia Rubén, el primogénito. Rubén es el primogénito, y eso hay que tenerlo presente. Cuarto ya. José informa la mala fama de sus hermanos, lo encontrábamos allí en el versículo 2. ¿Y qué hace Jacob? No se dice nada. No se sabe cuál era esa mala fama o ese mal comportamiento. Algunos lo llaman con lujurioso, agresivos, muchas cosas caben ahí, no se describe. Sin embargo, el padre, ¿dónde está? Ausente, pasivo ahí. Como hoy en día muchos padres están, sean hijos míos o sean hijos tuyos, pero son nuestros. Pero algunos padres, ¿cómo están ante ellos? Pasivamente. Les cuesta corregirlos, les cuesta que la madre, si es la madre por naturaleza de este joven o de esta chica, le dé autoridad a este hombre con el cual vive ahora para que lo corrija. O si el padre son hijos del padre, entonces le resta autoridad a la esposa, por si no es de ella, porque esto es una realidad en nuestra sociedad hoy, los tuyos, los míos y los nuestros. Y se resta entonces la autoridad de que ella también tiene que corregir. Pero aquí estamos hablando en sí es del padre.
Padres ausentes por sus muchas labores que hacer, porque centran su importancia en lo económico y en la corrección y en el hogar, están completamente ausentes. Y aún peor, hijos hoy, y se me viene a memoria un joven allí que estuve visitando hace unos años en Portales de Funza, y este joven lo fui a visitar porque tenía tendencias a suicidarse. Pero ¿cuál era la vida del joven? Me senté con él en el sofá de su casa, fui solo, él estaba solo. ¿Qué tenía? Apenas yo entré, un computador ahí en su sala y un sofá. Me senté con él y comencé a hablar con él, a entablar una conversación, porque me decían, vaya y lo visita, que necesita una visita. No lo conocía, solo conocía a su mamá. Fui, comienzo a hablar con él y ¿saben cuál era el problema de él? Completamente solo, pidiendo a gritos a la mamá que se encontraba ¿en dónde? En su trabajo. Hablamos, le comparto el evangelio, lo invito a la iglesia, pasa el tiempo, no mucho tiempo, al mes y medio, le pregunto a la mamá por él, porque ella se ausentó, y me dice, él lo hizo. ¿Qué pedía este niño a gritos? ¿Qué pedía ese niño a gritos? Su mamá. Nos sentamos a hablar con ella y ella me dice, ¿cuánta falta y qué error tan grande hice? Sacarle sonrisas a mis compañeros de trabajo en vez de sacarle sonrisas a mi hijo cuando se enojaba. Y sí, haciéndole con mujeres que yo no había criado ni había parido. ¿Ven la ausencia? ¿Ven lo que muchas veces se causa? Y a gritos un joven, un niño pide y se ignora por estar haciendo cosas que no se deben hacer. Y ella entendió demasiado tarde que lo que ese niño pedía era ¿qué? A su mamá en casa. Claro, tendríamos que decir, ¿y dónde está el papá? Pues bien, ella era madre, cabeza de hogar. Pero ella entendió y me decía, mucho tiempo tuve yo para que cuando él se enojara yo contentarlo y estuviera conmigo, pero yo prefería estar en mi trabajo y consintiendo a mis amigas y compañeras de trabajo. La ausencia, problema hoy en día en los hogares. Y vamos en busca de médicos y allí que nos arreglen el problema, y el problema lo tenemos ¿quiénes? La solución ¿quiénes? Nosotros. Tenemos el problema, pero también la solución. Y esto es un paréntesis que hago, no estaba allí, se me vino a memoria este joven, porque fue muy cerca, hablando aquí de hogares disfuncionales. Continuamos. José había venido a ser tan odiado por sus hermanos, ¿sí?, que ni siquiera le podían cruzar palabra por lo que había hecho Jacob con él. No le podían cruzar palabra. Lo amaba a él y ellos le aborrecían a él. Entonces trate de imaginar la presión que había en ese hogar durante esos 17 años de ese joven. Eso era como una dinamita a punto de explotar en cualquier momento esa casa. 12 contra 1. Eso era un barril con pólvora, dice un comentarista, a punto de volar. Eso lo dice Charles R. Swindoll. ¿Cuánto mal se hace si, sumado a todo esto, en tantos hogares imperfectos, le colocamos un ingrediente más a las preferencias? ¿Cuánto mal se hace cuando hay hogares disfuncionales? Porque hay hogares disfuncionales, pero tras del hecho colocamos ¿qué? Preferencias allí. Ese es un ingrediente más. Miren cómo estaba el hogar de Jacob sin colocar a José. Ahora súmele ese, que ama más a uno que a los otros. Y ese es el problema en las familias. Hoy en día se tiende a cuidar y a querer más a uno. ¿Y los demás? ¿No deberíamos tratarlos por igual?
No deberíamos inclinar nuestra balanza y nuestra manera caída de amar al amarlos igual conforme a la palabra de Dios. Y esto es un poco de vida cristiana, no está en el sermón. Y si tardo, no importa. Pero es ahí donde debemos estar. Nuestras vidas como familias en Cristo deben inclinar la balanza y dejarla de manera igual. No debe haber predilectos. No debe haber predilectos. Sin embargo, la historia aquí, todo esto, el autor y el que está detrás de toda esta escena es ¿quién? Dios. Por eso es lo maravilloso. Por eso es lo esperanzador para nosotros, que tal vez fuimos hijos rechazados. Por eso es esperanzador para tal vez tú, que te sientes que no tienes familia, que te trajo la cigüeña, o que te dejaron en un canasto o en una caja. Hay esperanza porque el autor de esa vida está detrás de ti y se llama Dios, y Él va a encaminar todo. Él va a hacer todo para que funcione como Él desea, porque Él es soberano. Cuando hablamos de un Dios soberano, nuestra mente queda así de diminuta ante una mente tan magna y tan grande como la de Dios. Si has sufrido en tu juventud, en tu niñez, Dios está detrás. Segunda parte, los sueños de José, del 5 al 11, pero allí tenemos un B. Como si fuera poco, José era un soñador, ¿no? Versículo 11 al 11 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, imagínense, más leña al fuego. Llega él con su inocencia, algunos dicen que fue muy sublevado por este sueño, yo creo que no, el pasaje no lo dice, sería atrevido yo colocarle eso ahí. Yo creo más que había ingenuidad. Gracias. Eso es para cogerlos. Ingenuidad de parte de José. Me gusta. Ingenuidad de parte de José al decirle a sus hermanos. Un sueño. Soñé un sueño. ¿Quién se le va a pasar que eso va a generar tanto lío? Me levanté, mira, hermano Benjamín, mi hermano Leví, mi hermano Rubén, soñé esto. ¿Y qué problema? Miren lo que dice. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces comenzamos a ver que en este resto de la historia de este capítulo, más de 11 veces aparece el nombre de José. Por eso son los personajes principales. Y los hermanos, directa o indirectamente, aparecen más de 20 veces en ese capítulo. Casi más, 13 veces exactamente aparece José allí en ese capítulo. Y 21 o 22 veces aparece directa o indirectamente los hermanos. Así que ellos son los que están ahora aquí. Jacob ha quedado ahí. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahí lo encontramos. ¿Qué dice el versículo 5? No se sabe el motivo, tal vez por qué lo haría, como lo dijimos, ingenuidad, tal vez. Le cuenta el sueño, el primero de dos sueños que él tiene, porque recordemos que José soñaría, pero también a su vez más adelante interpretaría sueños. Y cuando hablamos de sueños, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, no tenemos que decir que Dios tenga que hablarnos ahora en sueños. Aún no estaba el canon abierto en Génesis 37. La historia hasta ahora se está desarrollando. La pelotica o el bombón de la flor hasta ahora comienza a formarse para lo que en Apocalipsis será su aflorecer. Y aquí solamente está hablándonos de un sueño porque así lo quiso Dios. Ahora hay sueños en el presente que tal vez nos roban la paz. ¿Qué debemos hacer? Si están conforme a la palabra de Dios, orar. Y si no, seguir orando. Pero no debemos tomarlos como el reemplazo de la palabra de Dios, porque ya Dios habló. Ya Dios hizo, ya Dios reveló. Ahora le está mostrando a José por medio de un sueño algo especial, algo maravilloso. Que estuviésemos ahí al lado de José, estaríamos igual que los hermanos. No nos creamos tanto.
Versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Una vez más, ¿no? Sueño, soñado, sueño. Y comienza a narrar el sueño. ¿Me regalas la imagen? El sueño es: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. ¿Cuál es el derecho allí? El que está ¿en dónde? En el centro. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Imagínense el sueño tras del hecho. Cuenta el sueño, él todo ingenuo, y ahora dice esto. Pues yo no creo y no estoy seguro que fueran expertos en sueños. El caso es que estos hombres lo interpretan bien. Lo interpretan bien y como es. Porque está hablando de unos manojos y esos manojos son comida, cosa que implicaría a ellos más adelante en el futuro. Y ellos recibirían de él comida, como lo sabemos ya, hemos leído la historia muchas veces. Ahí está entonces. No solamente es un manojo en la mitad, los demás se inclinan en señal de respeto, en señal de reverencia, en señal de ayuda. Y esto quiere decir que José ejercía entonces autoridad. Ataban manojos, entonces es importante. Eso inclina hacia José. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ahí va la interpretación bastante profunda. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Cuál fue la reacción entonces? Interpretan el sueño y más ira, más descontento se despierta en estos hermanos por lo que José había soñado. Ahora, pensemos un poco más. ¿Qué estaban rechazando estos hombres? La voluntad de Dios. El sueño está en la mente de José, él lo cuenta, pero los hermanos de José están rechazando la voluntad de Dios en la vida de José y en la vida de esa familia que ahora se va a llamar y se llama Israel. Ahí está, versículo 8. No solamente estaban rechazando y odiando a José, también estaban odiando a aquel que les iba a guiar, les iba a proveer, les iba a sustentar y aquel medio que Dios estaba colocando. Segunda parte, segundo sueño, versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Imagínense, súmele otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo: mire, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que ahora el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Ahora sí, ¿a quiénes involucra? El sol y la luna, y coloca estrellas. Ahí está la imagen, bastante visible allí, entendible. Ahora, ¿quién tiene que interpretar el sueño otra vez? Ellos mismos. Entonces está allí, está la luna, las estrellas, que por cierto este versículo y hay una similitud ahí entre el sol y la luna y las estrellas citado en Apocalipsis capítulo 12 versículo 1, no lo vamos a leer, lo pueden apuntar allí, pero ahí se habla de la luna, una mujer, el sol y las estrellas, 11 estrellas. Ahora, la interpretación. ¿Qué produce el sueño? Más inconformidad. Y como dice, algunos dicen que fue una manera imprudente de José ir a decirles otra vez el sueño, pero no dice eso ahí el pasaje. Y ahora en el versículo 10 dice: y lo contó a su padre, a sus hermanos, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ahora, el que interpreta el sueño con los hermanos, ya haberlo interpretado, es el padre, Jacob. Jacob, ¿qué le dice?
¿Seremos nosotros junto a tu madre? Recordemos que si estamos en el estudio sistemático y cronológicamente, Raquel ya no está viva. Así que es posible que esté conviviendo con Lea. Y es a ella que se refiere Jacob con su madre. Tu padre y tu madre. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Esto es lo que produce este sueño. ¿Qué haría más en el corazón de estos hombres? Más, agregaba más inconformidad, más descontento, más rabia hacia él, y lo veremos más adelante en los versículos posteriores. Sin embargo, aquí vemos qué es lo que este joven está soñando, y lo que él está soñando es la revelación y es la voluntad de Dios por medio de un sueño. No vamos a tomar ahora los sueños como revelación de Dios, por favor, si no esto se nos vuelve aquí, dijo alguien, un zaperoco. No. Que se postrarían ante él. Y sus hermanos le tenían envidia. Y es este mismo que usan aquí. Al pie de página vemos que se cita Hechos 7, capítulo 9, en la defensa de Esteban, cuando está siendo apedreado para matar. Y Esteban cita a José y dice que por envidia lo habían vendido. En este versículo. Ahora el versículo 11 está diciendo esto: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Por qué meditaba José y no sus hermanos? Jacob y no sus hermanos. Porque Jacob, recordemos que es una nueva criatura. Jacob está discerniendo, ahora lo espiritual lo discierne, lo piensa, mientras que sus hermanos, los hermanos de José, no. Y ahí lo podemos apreciar. Pero además esto es algo que le pasa a alguien más adelante en el Antiguo Testamento. La madre de Jesús. Ella también meditaba en lo que hacía el Señor Jesucristo. Un paralelo más. Un paralelo más allí. Y aquí podemos decir entonces que ya sabemos el contexto. Y podríamos decir: oiga, qué hermanos tan malos. Están negociando, están negando. Están hablando y están atribuyendo cosas negativas hacia José. Y meditaba y decía: pero es la misma condición del hombre actualmente. Al hombre le cuesta, porque aquí lo que Dios le dice a los hermanos por medio de este sueño es que Él sería el Señor. José sería el Redentor allí. ¿A cuántos hoy le decimos que hay un Redentor y que nació con una misión y somos rechazados? ¿No es la humanidad hoy? Hoy no le decimos que hay uno que nació con un propósito al cual todos debemos inclinarnos, al cual todos debemos postrarnos, al cual todos debemos reverenciar, el cual nos puede redimir y se llama Jesucristo. ¿No es la misma condición de la sociedad hoy y del incrédulo hoy al ver a Jesús en el centro y nosotros alrededor? Pero ¿qué hace hoy la falsa doctrina? Coloca al hombre en la mitad y a Dios ¿en dónde? Alrededor, cumpliéndole sus caprichos, cumpliéndole sus deseos, cumpliéndole sus emociones. Pero no es así. La Biblia nos llama que el Señor Jesucristo está en el centro y nosotros alrededor, inclinados hacia Él. Y aún podemos decir que asistimos a una iglesia. Podemos decir que asistimos a muchas cosas donde espiritualmente se hagan las cosas. Pero aún no estamos inclinados completamente ¿ante quién? Ante el Señor. Ante el Señor. Muchos hoy conocen de Cristo y usted les habla y vamos evangelizando con el grupo de evangelismo y veo las chicas, veo los hermanos que están allí evangelizando y cuando regresan y cuentan algo, no, y que ya conocían y que ya saben y me preguntaban por tal cosa y tal otra. Pero no es el Señor de sus vidas. Hoy podemos estar igual que estos 11 hermanos. No es el Señor de nuestra vida. Nos cuesta
aceptar que alguien tiene que ceder aquí en esta relación, y es el hombre, soy yo, para que completamente reine ¿quién? Cristo. Eso le cuesta al hombre hoy. Eso le cuesta a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa hoy. Ceder para que tome el lugar ¿quién? Cristo, que es el Señor. Cristo, que es el Rey. Él fue el enviado, la provisión para sacarnos de una condenación. Hermano Hugo, ¿y usted cómo puede decir esto? ¿Cómo puede usted hablar y decir que yo no tengo al Señor como mi Rey? Yo no tengo al Señor como el Salvador. Yo no me inclino a Él como no lo hacen estos hombres. Yo sí lo hago. Pues bien, quiero decirle características de un hombre y de una mujer que uno puede ver donde el Señor reina. Y no las voy a dar yo, las voy a citar con la palabra de Dios, para que se den cuenta y los apunte y digan, ¿verdaderamente es Jesucristo el Rey de mi vida? ¿Verdaderamente he cedido y he dado un paso atrás para que Cristo reine y gobierne mi vida y sea el Señor de señores? Primero de ellos, el hombre que se identifica como nacido de nuevo, el hombre y la mujer cuyo Cristo es Rey, permanece en la palabra. Juan capítulo 14, vamos hasta allí y ya vamos concluyendo. Juan capítulo 14, fue espectacular y hermoso la exposición de este evangelio hace unos años. Juan capítulo 14, versículos 23 al 24. Es que sería leerlo todo, pero 22, desde el 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Característica, ¿cuál es? El hombre, la mujer cuyo Jesucristo es el Rey en su corazón, permanecerá en su palabra. Si usted viene un domingo y permanece una hora y se le hace eterna esa hora, escuchando la palabra de Dios, ¿qué será una semana sin ella? Debemos hacerla de ellas necesaria como el alimento. Hablaba con un hermano esta semana, no, yo no puedo aguantar sin comer. Pues no deberíamos aguantar sin comer palabra. No deberíamos, si es que Cristo es el Señor. No solamente esto, porque por medio de ella nos limpia. No puede decir que el Señor es el Rey si usted no es limpiado de su vana manera de vivir, si aún piensa en las porquerías que pensaba antes, si aún vive y se deleita en los pecados de antes. ¿Cómo es posible que uno oye decir, y vi al hermano saliendo de una cantina? Por favor. ¿No da tristeza esto? Entonces uno dice, ¿quién reina? ¿Santo Domingo o Cristo? Juan capítulo 15, versículo 3, ahí enseguida. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué debo permanecer en la palabra? No porque ella me da golpes en la espalda. No porque ella me dice esfuérzate y sé valiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No por eso, sino porque cambia y me limpia. Limpia aquí y limpia acá. Y va a producir acá. Mientras no pase por acá y por acá, esto seguirá siendo igual. Mis acciones. Juan 15:7. Evidencias de un hombre y una mujer joven,
jovencita y aún niños, porque ya son muy maduros y también tienen una conciencia muy desarrollada, no como antes, cuyo Cristo es el Rey y Señor de su vida. 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces sabremos pedir. Entonces sabremos orar y Dios nos responderá. Y lo obtendremos, porque no pediremos según nuestro capricho. ¿Cómo pediremos? Según la voluntad de Dios. Ya no voy a pedir para hacer daño a alguien, voy a pedir para hacer una bendición para alguien. Otra característica más. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y está hablando aquí el apóstol, en quien Cristo es nuestro abogado. Dice aquí entonces, ¿cómo anda el que Cristo ha reinado en su corazón? El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Medite en su día anterior. ¿Anduvo usted como Cristo? Medite usted horas atrás, cuando se levantó y fue rumbo al espejo o al baño. ¿Cuántos pensamientos pecaminosos, malvados le tentaron? Y dígame si usted los reprendió. Y no digo de echar fuera, eso déjenlo para otro lugar. Digo de que usted vaya al Señor y le diga: Señor, perdóname por esto. Perdóname por este pensamiento. Perdóname por esto que siento acá y me chuza y la tengo como una astilla en mi corazón. Debe andar como el que anduvo. Y ya lo último, primera carta a los Corintios. Vamos a la carta paulina. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 11. En cuanto al contexto y en cuanto a la idea de que debemos andar como Él anduvo. Ahora quiero que oigamos al apóstol Pablo, que se pone en pie aquí. Él es el que se coloca en pie al citar este texto. Y dice lo siguiente, porque hay algunos que dicen: no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Dios. ¿Eso estará bien dicho? No. Debemos, cada uno de los que estamos aquí sentados, decir: ponga la mirada en mí, como yo imito a Cristo. Hermana Pepita, ¿por qué estás hablando así? Pon la mirada en mí, escúchame hablar a mí, que es como si escucharas hablar ¿a quién? A Cristo. Deja esa murmuración. Hermano, ¿por qué miras estos canales? ¿Por qué te deleitas en la pornografía? Imítame a mí, mírame a mí, que esto haría Cristo en sus tiempos libres. ¿Y qué haría Cristo en los tiempos libres? No lo dice la Biblia, no oigamos nada que no sabemos. 11:11 dice la siguiente: Pablo de pie, pero en el Señor ni el varón pero 11:1, perdón, sí, gracias, aquí escribí doble 1, es que lo retiní, que doble. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, el cuyo hombre, mujer, joven, niño, jovencita, Cristo es el Señor. ¿Qué va a hacer? Ser imitador de Cristo y llamará a otros a que le imiten. ¿Cuántos se han acercado a usted y le han dicho: me gustaría ser como usted? Eso es lo que deberemos despertar. Oye, Margarita, ¿cómo ora usted de bonito? Me gustaría orar como tú oras. Pero yo hablo de una manera que no puedo orar así. Tantas cosas, ¿no? Podríamos decir acerca de esto. Pero que Dios nos invite y nos llame hoy a que si hemos de hablar de estos 11 hombres, también debemos colocarnos allí.
si nosotros tenemos al Señor como esos 11 hombres, o verdaderamente lo tenemos diferente, como debe ser, inclinados nosotros hacia ¿quién? Hacia Él, el dador de vida, el Salvador, nuestro Señor. ¿Es el Señor en su vida? ¿Es el Señor en su trabajo? ¿Es el Señor en su familia? ¿Es su Señor cuando usted está a solas? ¿Es su Señor cuando usted está a oscuras? ¿Es su Señor cuando la mujer o la mujercita que viene te tenta? ¿Es el Señor? ¿Es el Señor cuando tú sales de tu casa? ¿Es el Señor cuando tú te despides de tu esposa? ¿Es el Señor cuando tú vuelves a ella y la saludas y le das un beso? ¿O le recriminas de una vez por algo? Que el Señor nos ayude, amén. Oremos.